Joseph Prince, en su libro Destinados para Reinar, nos cuenta que estaba hablando con un hermano de su iglesia y este le contó que su entendimiento en cuanto a obedecer la ley de Dios era uno que tiene que actuar bien. Joseph le respondió que aunque es cierto que la ley de los mandamientos nos dice que actuemos bien, sin embargo siempre terminaremos condenados por ella. Es la razón por la que la ley del Antiguo Testamento se le conoce como el ministerio de condenación, porque no fue dada para que pudieras cumplirla en toda su dimensión, sino que fue dada para condenarte. ¿Y sabes por qué? Cuanto más estés bajo la ley e intentes justificarte por ella, más fallarás y por tanto estás condenado. El cumplimiento de las tablas de la ley no es el camino a la paz y no es el propósito de Dios que vivas bajo condenación. La culpa produce temor, produce estrés y todo tipo de enfermedades. Literalmente, la culpa te mata. La voluntad de Dios es que vivas una vida sin condenación, motivo por el cual en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña la justificación por la fe como el remedio para la condenación. ¿Y qué es la justificación? El teólogo Stanley Horton lo define así: la justificación se refiere a un acto por medio del cual, apoyado en la obra infinitamente justa y satisfactoria de Cristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres de toda culpa del pecado y de sus consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante su presencia. Algunos fundamentos bíblicos para la justificación se encuentran en el libro de Efesios capítulo 1, cuando se enseña que estamos en Cristo, y en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, cuando se asegura que Jesucristo se ha convertido en nuestra justicia. Dios nos acredita y nos reconoce como la justicia de Cristo a nuestro favor. Su justicia nos es atribuida. Asimismo, en el libro de Romanos capítulo 4 se usa dos ejemplos del Antiguo Testamento para sustentar la justicia atribuida. El ejemplo de Abraham. Se dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Génesis capítulo 15 verso 6. Este hecho tuvo lugar antes de que el padre de las multitudes hubiese obedecido a Dios con respecto a la circuncisión como señal del pacto. Por su fe, Abraham fue declarado justo. El otro ejemplo es David. David es un segundo ejemplo de una justificación atribuida sin obras de la ley. El Salmos 32:2 pronuncia una bendición sobre el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto refiriéndose a los pecados de David que no fue tomada en cuenta debido a la justificación por la fe. El teólogo Horton enseña que poner en la cuenta de alguien la justicia de otro sin tener en cuenta ninguna cosa buena que esa persona haga es ya suficientemente glorioso. Pero no tenerle en cuenta a la persona sus pecados y actos de maldad es más glorioso aún. ¿Cómo se produce la justificación en el creyente? La Biblia aclara dos cosas. En primer lugar, no se debe a ninguna buena obra de nuestra parte, porque si ese fuera el caso, Cristo habría muerto en vano, si la justicia se produjera por medio de la obediencia a la ley. Toda persona que trate de ser justa tomando esta base cae bajo una maldición. Se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. Así lo afirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 10. Por tanto, todo el que cree que está justificado después de haberle servido al Señor durante 5 o 50 o piense que las buenas obras le han hecho ganar méritos ante Dios para su justificación, no ha sido capaz de comprender esta maravillosa gracia. En el corazón mismo del Evangelio se halla la verdad de que la justificación encuentra su fuente en la gracia inmerecida de Dios y en la provisión de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2 verso 8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos beneficios de la justificación. En cuanto a estos beneficios que recibimos al sernos atribuido la justicia de Cristo a nosotros los creyentes, algunos de ellos son: tenemos paz para con Dios, Romanos capítulo 5 verso 1.
Estamos libres de la condenación tanto en el presente como lo será en el futuro. Romanos capítulo 8, verso 33. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, verso 7. En conclusión, cuando el acusador llegue a condenarte por tus faltas y te hable a los oídos cosas como eres el hipócrita más grande del mundo, o ¿cómo puedes llamarte cristiano? Este es el momento para declararle que eres la justicia de Cristo y comenzar a verte libre de la condenación. Este acto de fe te ayudará a combatir el estrés causado por la culpa en tu mente. Paz a ti.